Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y hermanos? Nuevamente nos encontramos un día más para poder compartir y estudiar la palabra de Dios. Hoy que es 26 de agosto lleva por título La décima parte para Dios. Y antes de poder leer el texto que se encuentra en el libro de Levíticos, vamos a orar para que sea Dios quien dirija estos momentos de estudio de su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que nos das, por tu gran amor y misericordia, Señor. Acompáñanos siempre, Señor. Dirige tú nuestro caminar, la apariencia que tenemos ante los demás, Señor. Ayúdanos a poder siempre ser dignos hijos tuyos, Señor, y buenos representantes de ti ante el mundo, Señor. Acompáñanos día tras día. Te lo pedimos esto, en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El libro de Levítico, el capítulo 27, el versículo 30, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. El diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Aquí en este versículo, Moisés, cuando escribió este libro de los Levíticos, él allí coloca esto, que es algo que ya se practicaba mucho tiempo antes de acerca del diezmo. Y en este versículo nos dice, ¿no?, que el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Nos dice también allí, incluso lo siguiente, miren, en el versículo que sigue. Si alguien quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Miren, ¿qué nos dice entonces aquí en esto? Nos está hablando acerca, como hemos visto, del diezmo y que esta es, ¿qué? Una orden que Dios dejó a su pueblo. Una orden que Dios dejó a su pueblo. El Señor nos ha concedido el tesoro más precioso del cielo en el don de Jesús. En otras palabras, Dios dio una ofrenda por nosotros para nuestro rescate. Dios mismo dio una ofrenda para nuestro rescate, que esta ofrenda es el don más precioso del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, su vida de Él. Con Él nos ha dado abundantemente todas las cosas de que gozamos hoy. Porque no solamente Él nos ha rescatado del pecado, sino también creó este mundo para nosotros, nos dio la vida, nos dio una familia, o sea, nos ha dado tantas cosas que nosotros no deberíamos rehusar devolver lo que Él pide, porque al final esos dones son suyos y todo lo que nosotros tenemos son productos de la tierra que Él ha creado para nosotros. Ahora las abundantes cosechas, los tesoros de plata y oro, las casas y propiedades, el alimento y el vestido son posesiones que ha entregado en manos de los hombres. Pide que lo reconozcamos como el dador de todas las cosas. Y por esta razón, Él dice, de todas vuestras posesiones me reservo la 10ª parte, además de las ofrendas y donativos que han de ser traídos a mis alfolíes. Entonces nuestro Dios aquí, para que nosotros recordemos siempre de quién es todo, para que nosotros también igualmente podamos demostrar fidelidad a Dios en esto, porque Dios también nos prueba en esto, y también para que nosotros podamos ser sanados del egoísmo que hoy en día muchos tienen. Él ha dado esa orden de poder reservarse la 10ª parte para Él. De lo que yo gano, dar la 10ª parte. De lo que pueda trabajar y ganar también de allí, dar la 10ª parte. Podemos darlo, muchos dicen, no, antes el diezmo, pero solamente era en animales, en alimentos, pero claramente sí hay versículos que dice eso, pero se autoengañan, o bueno, en sí, mienten. ¿Por qué? Porque ya había dinero. Si nosotros vemos el caso de Abraham con el sumo sacerdote Melquisedec, vamos a ver que después de la guerra que él tuvo, él se llevó el botín. Y entonces cuando se encontró con este sumo sacerdote, él le entregó el diezmo a él. Y eso lo van a ver ustedes en el libro de Génesis.
en ese encuentro de Abraham con el sumo sacerdote Melquisedec de Salem. Entonces, él le dio el diezmo. ¿Y de qué? Del botín, del oro que él se había llevado de allí. Del oro y de todo, absolutamente todo lo que él tomó de esa guerra. Entonces, ahí ustedes no pueden decir que no es en dinero. Además, en ese entonces hay pruebas de los historiadores, pruebas científicas de qué, de que se utilizaba en ese entonces una moneda que se llamaban quesitas, que era una moneda muy antigua. Y esa moneda, o sea, se utilizaba para hacer cambio por diferentes cosas. Aparte también de hacer trueques, ¿no? Con alimento y demás. Entonces, nosotros no podemos alegar que no se utilizaba dinero en ese entonces. Incluso cuando Cristo mismo dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, él también tomó una moneda. Y si nosotros vemos en el templo mismo, cuando la viuda, ¿sí?, suelta dos blancas, que son dos monedas prácticamente, es dinero, es dinero. Entonces nosotros no podemos alegar y decir, no, pero el diezmo no se daba así. Si en los tiempos de Cristo se hacía eso, Cristo mismo también hacía eso, entonces nosotros no podemos estar diciendo que no. No podemos inventarnos algo. Bueno, mayormente esa gente que repite eso es porque alguien lo dijo. Ni siquiera investigó, ni siquiera se ha puesto a estudiar nada. Lastimosamente repiten lo que alguien dijo mal y creen que eso es verdad. Cuando eso es una total mentira. Porque sí se daban animales, sí se daban frutos, ya había esa parte, pero también había dinero. También había dinero. No es que no hubiese dinero. En la antigüedad el dinero existe desde hace mucho tiempo. Existió el dinero. Desde que los reinos empezaron a aparecer en el mundo, y el dinero empezó también a existir, o las monedas, ¿verdad? Empezaron a existir. Entonces, sí había. Y hoy en día, así como hoy en día igualmente, se maneja de esa misma manera. Mayormente hoy en día se maneja eso. Exactamente, sí, el dinero, las monedas o los billetes. ¿Sí? Entonces, de todas nuestras posesiones, Dios se ha reservado la 10ª parte. Yo lo digo esto, ¿por qué? Porque yo doy el diezmo. Ahora, cada quien también puede, bueno, los que saben hacer lo bueno, hacen lo bueno. Ahora, si alguien también no quiere darlo, pues no lo da, pero allí, ¿qué? Allí entra eso a cuentas con Dios. Eso entra a cuentas con Dios, porque también, o sea, yo no puedo decirte, no, tienes que dar sí o sí, porque bueno, sí tienes que dar, pero tú puedes tomar la decisión. Si tú realmente eres fiel a Dios y amas a Dios, como es en mi caso, lo das. Y si tú no quieres, pues no lo das, y ahí también estás demostrando que hay dentro de ti. No solamente también pide el diezmo, sino también Dios dice ofrendas y donativos. Porque también aquí no solamente recogían el diezmo, sino también habían ofrendas. Y había incluso una ofrenda que se daba cada 3 años, que era una 10ª parte también. Aparte, una ofrenda, ¿sí?, que era de una 10ª parte también de todo lo ganado dentro de 3 años. ¿Sí? Que es una ofrenda, no era un diezmo, sino era una ofrenda, ¿sí? Una ofrenda en un 10%. Ahora, el plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso. ¿Por qué? Por su sencillez e igualdad. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Porque el diezmo es utilizado ¿en qué? Bueno, debe ser utilizado ¿en qué? ¿Por qué lo digo así? Porque hoy en día también está siendo mal utilizado. Eso también, eso sí es cierto, ¿no? Cuando muchos dicen que está siendo mal utilizado, es cierto. Eso sí, está mal utilizado. Porque el diezmo es ¿para qué? ¿Para qué lo puso Dios el diezmo? Y diezmo y ofrenda son cosas muy distintas. El diezmo se lo puso ¿para qué? Para el avance del Evangelio. Para poder sostener misioneros que vayan a predicar y hacer obra misionera, para poder sostener a estos que predican la palabra, que dan estudios, que llevan personas al conocimiento de Dios. Para eso es el diezmo. Ahora las ofrendas, en este caso, son ¿para qué? Para ayudar a mis hermanos que están cerca de mí, que tal vez están atravesando un problema financiero, hay alguna situación, para ayudar a esto. Para ayudar también que en la iglesia misma, a sostenerla, a cuidarla, también para eso las ofrendas van. Y también para ayudar a mi alrededor, a los vecinos que están
sufriendo de alguna necesidad económica, ¿sí? Y también alimentaria. Entonces, nosotros podemos utilizar para eso las ofrendas. De esa manera, cuando nosotros hacemos caso al plan de Dios mediante el sistema de los diezmos, pero también las ofrendas, entonces todos vamos a ser capaces de ¿qué? De participar de la obra de la salvación, juntamente con Dios, y todos por igual. Porque todos al dar tanto el diezmo como la ofrenda, estamos siendo parte de la obra de Dios. Con esto también no estamos descartando que también tengamos que salir a visitar e invitar personas también a Cristo o dar estudios bíblicos. No estamos descartando eso tampoco. Se tiene que hacer. No solamente que vayan a dar, porque hoy en día también hay muchos que dan su diezmo, dan su ofrenda y dicen que es suficiente y no quieren hacer nada más, sino también tenemos que hacer lo otro. Ahora, cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería. ¿En qué forma? Por ejemplo, yo soy un tesorero de Dios al devolver mis diezmos y ofrendas, para que la obra de Dios se siga extendiendo. Ahora, si yo veo que no se está haciendo la obra de Dios en ese lugar, yo puedo ver dónde se está haciendo la obra de Dios realmente como Dios quiere y puedo también dar hacia ese lugar, tanto diezmo como también ofrenda. Puedo dar también hacia ese lugar, siempre y cuando se esté haciendo la obra de Dios. Si es que yo veo que en otro lado no se está haciendo la obra de Dios, realmente yo tengo las pruebas de que no se está haciendo, entonces, como fiel tesorero de Dios, yo no puedo malgastar ese recurso de esa décima parte y también de las ofrendas que yo estoy eligiendo dar. ¿Para qué? Para apoyar y auspiciar una obra que no sirve, una obra que no está haciendo realmente lo que es la obra de Dios. Yo tengo como fiel tesorero de Dios, tengo que ver dónde se hace la obra de Dios y darlo hacia ese lugar. Donde se hace la obra de Dios, a quien está haciendo la obra de Dios, realmente. Claramente, antes de dar también yo tengo que ver realmente si es así o no es así, ¿verdad? Porque tampoco, o sea, porque tengo que ser un fiel tesorero de Dios, no puedo ser también un insensato tesorero de Dios. Por esa razón digo esto. Y porque también, realmente aquí lo dice, igualmente en la Biblia nosotros podemos encontrar aquello, ¿sí? Como en el santuario se hacía la obra de Dios realmente como él estaba viendo, se llevaban todos los diezmos allí. Cuando Cristo hizo la obra de Dios aquí en la tierra, también a él fueron entregados los recursos, tanto económicos también como de diferentes formas, ¿sí? Fueron entregados también a él. Cuando los apóstoles hicieron también la obra de Dios, también le entregaron a ellos tanto diezmos como ofrendas y demás recursos también para que ellos continúen con la obra. Todos los que se sintieron llamados por Dios y por el Espíritu Santo dejaron de dar a un lado y empezaron a dar donde vieron que se hacía la obra realmente de Él, al comprobar que eso era así. Entonces nosotros tenemos que ser ¿qué? Tesoreros de Dios y saber administrar los recursos que Dios nos ha dejado a nosotros, que son la décima parte, o sea, los diezmos y también las ofrendas, para poder ¿qué? Para poder satisfacer así las demandas de la tesorería. Dice el apóstol, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, nos dice, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, conforme a nuestro corazón, de cada uno de nosotros, que querramos dar. Ahora que cada uno examine metódicamente sus entradas. Yo examino metódicamente mis entradas y metódicamente también devuelvo. Que son, dice, todas bendiciones de Dios. Yo tengo mis entradas, ¿verdad? Del sueldo que recibo y eso entrego. Y si tengo algo más, también lo entrego. Si alguien me da algo por ahí, sí, como agradecimiento, yo también devuelvo. Lo devuelvo. No me lo quedo conmigo. Y bueno, ahora si van a no creerme a mí, bueno, no me crean, pero yo sé lo que hago. Y yo lo digo simplemente aquí porque, o sea, claramente aquí nos dice eso y uno tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios. Uno tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios. Yo claramente creo en eso, ¿sí? Me afianzo en eso y por eso también igualmente enseño estas cosas aquí de lo que dice la palabra de Dios con ejemplos que yo encuentro en la palabra de Dios, que a mí, ¿sí? Me guían en mi vida como cristiano y también así para mi relación con los demás. Entonces cada uno tiene que examinar metódicamente sus entradas y también separar su diezmo como una parte sagrada para el Señor, porque para mí eso es muy sagrado. Tocar ese diezmo es fatal, no puedo tocarlo.
Una vez separado para Dios, es para Dios y solamente para Dios y para su obra. Y nadie puede tocarlo. Este fondo nunca debiera ser dedicado a otro uso. No puede ser dedicado a otro uso que no sea ¿qué? Para expandir la predicación de la obra de Dios y para sostener así a quién, a sus misioneros que Dios envía por todo el mundo, que Dios llama y envía por todo el mundo. Entonces debe ser destinado únicamente para el sostén del ministerio del Evangelio. Para todo aquel que ministra predicando el Evangelio debe ser apoyado con el diezmo. Y la ofrenda, como dijimos, es para ayudar a los pobres, para ayudar al necesitado, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, ¿sí? Para igualmente cuidar de la infraestructura de la iglesia y todo lo demás. Para eso es la ofrenda. Y aquí una cosa, la ofrenda debería ser más que el diezmo, dependiendo de nuestra generosidad. Pero como dijimos, eso es conforme al corazón de cada uno. Cuán agradecido está con Dios, da. Entonces nosotros, más que todo aquí estamos tocando el tema del diezmo, que eso es algo sagrado, que no debe ser utilizado más que para ¿qué? Para la obra del ministerio del Evangelio, para sostener el ministerio del Evangelio. Entonces, queridos amigos y hermanos, destinemos siempre lo que Dios nos ha otorgado para su obra. Apoyemos siempre la causa noble donde se está haciendo la obra de Dios. Tengamos la comprobación de aquello siempre. Y que Dios nos bendiga, nos guíe en esto. Pidamos en oración a Dios que Él nos ayude a poder discernir bien cómo administrar sus recursos, que en sí ya tenemos allí la guía tanto en la Biblia, en los ejemplos bíblicos, ¿sí? Pero que Él nos guíe y nos pueda quitar ese egoísmo de nuestros corazones, que pueda quitarnos esos prejuicios, ¿sí? Que a veces utilizamos para no dar algo que Dios ha pedido. Y así desobedecemos creyéndole a otros, ¿verdad? De por ahí que estamos haciendo lo correcto, cuando no estamos haciendo lo correcto. Entonces, que el Señor siempre dirija nuestras vidas, que el Señor nos bendiga y cada quien toma su decisión escuchando o rechazando la voz del Espíritu de Dios y de su palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde en la decisión que tú vas a tomar. Y como dijimos al principio, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guíe y nos libre del mal. Amén.